Bueno, vamos a dar inicio. Buenas noches, mi nombre es Diego Hernando Chacón, de parte de Gringos Costa Rica y ALFA. Agradecemos su interés por participar y por acompañarnos de esta actividad. En este espacio tendremos un conversatorio titulado Conservación de Costa Rica, Parques Nacionales, esto en conmemoración al Día Internacional de los Parques Nacionales que estamos celebrando el día de hoy. Para comentarles brevemente a los organizadores de esta actividad, bueno, Greenwald es una asociación sin fines de lucro, es un movimiento que lucha por la conservación del ambiente, donde se busca revolucionar a la sociedad de una manera integral, inclusiva y convenciendo a los ciudadanos de dar el paso de cambio a través de la acción. Por otro lado, ASFA es un comité local en el TEC de la Asociación Internacional de Estudiantes Forestales, la cual busca enriquecer la educación de sus miembros a través de eventos internacionales, networking e intercambio intercultural. Continuando con la actividad, con el webinar, de mi parte seré el moderador del día de hoy, con mi compañera Priscila, quien estará a cargo de las preguntas. Como ponentes nos acompaña la profesora Nancy Gamboa, es profesora de la Escuela de Ingeniería Forestal del Tecnológico de Costa Rica, y además es experta en áreas silvestres protegidas. Por otro lado, también nos acompañan don Mario Cerdas Gamboa, quien es director del área de conservación de la Amistad Caribe, y Raquel Rosel González, quien es coordinadora del sector Playa Blanca del Parque Nacional Cahuita. Antes de comenzar, me gustaría comentar brevemente la dinámica del conversatorio. Les solicitamos de la manera más respetuosa posible silenciar sus micrófonos y apagar sus cámaras para evitar interrupciones a los ponentes. Si quieren realizar algún comentario o alguna pregunta, lo pueden hacer a través del chat de la plataforma de Zoom, o si nos acompañan desde Facebook, lo pueden hacer vía el chat de esa plataforma. También para mencionarles, el conversatorio está siendo grabado y estará disponible en nuestra página de Facebook de los dos organizadores y también en YouTube. Primeramente, iniciaremos con la presentación de la profesora Nancy Gamboa, quien nos hablará de las áreas silvestres protegidas de nuestro país y los parques nacionales. Seguidamente tendremos un espacio de preguntas dirigidas sobre el tema abordado y finalmente repetiremos esta misma dinámica con don Mario y doña Raquel, quien nos hablará específicamente sobre el Parque Nacional Cahuita. Bueno, sin más preámbulos, Nancy, muchísimas gracias por acompañarnos y te cedo la palabra. Muchas gracias, buenas tardes a todos y feliz día de los parques nacionales. Vamos a ver, aquí me está dando un error. ¿Te está dejando compartir? Profe, ¿tienes el micrófono? Me dejaba, sí, me dejaba Ya. y se acaba de, parece que se cerró la presentación. Voy a abrirla de nuevo. Ok. Okay. Listo. ¿Se ve todo bien? ¿Sí? Sí, perfecto. Ok, muy bien. Bueno, la intención con mi aporte es retomar un poco cuál ha sido la historia de conservación en Costa Rica, sobre todo la conformación de un sistema de áreas de conservación que nuestro país tiene, que en realidad es bastante, bueno, tiene bastantes años y considero que es bastante robusto. Entonces, la idea es mostrar un poco cuál ha sido la historia para acabar en los parques nacionales, que es el tema que nos atañe el día de hoy. Entonces, un poco de historia. Bueno, podemos decir que nuestro sistema inició hace 75 años, ¿verdad? En 1945 inició el establecimiento de las áreas silvestres protegidas en Costa Rica. En ese momento se declara como parque nacional un área que era llamada el área de los Robledales al sur de Cartago, a lo largo de la carretera interamericana. Prácticamente, ¿verdad? 10 años después, vamos a ir viendo que mucho del avance de nuestro país al inicio fue en décadas, luego ya el avance pues fue un poco más
en periodos de tiempo más cortos. Pero 10 años después se crea el Instituto Costarricense de Turismo. Y bueno, con la creación de esta organización se declara como Parque Nacional las áreas incluidas 2 kilómetros alrededor de los cráteres de los volcanes del país. En ese momento se establecen los parques nacionales Volcán Turrialba y Volcán Irazú. Si vemos los mapas de estas áreas protegidas, es muy curioso porque podemos ver un círculo importante, ¿verdad? Alrededor del cráter del volcán. Y entonces ahí se empieza, ¿verdad? Con un movimiento de áreas protegidas que había empezado quizás un tiempo antes, con esfuerzos muy reducidos, pero en ese momento empezamos a oficializar un poco este proceso. En el 63, ¿verdad? Un poquito menos de 10 años, se estableció la Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco. Y nuevamente en el 69, con la Ley Forestal, se crea el Departamento de Parques Nacionales. En ese momento se inicia el establecimiento de parques nacionales, reservas biológicas, reservas forestales, zonas protectoras, refugios de vida silvestre y un monumento nacional. En ese momento, en el 69, en los 70s, se crea, o este departamento de parques nacionales se convierte en el Servicio de Parques Nacionales, pero como una dirección del Ministerio de Agricultura y Ganadería. En aquel momento era el MAC, ¿verdad? El que gestionaba o administraba los recursos naturales protegidos. Entonces, en aquel momento, este servicio forma parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Se fortalece el proceso de establecimiento y consolidación de las áreas silvestres protegidas en la década de los 70. En ese momento es donde se crea la mayoría de los parques nacionales del país. Entonces fue un momento muy importante, ¿verdad? De apogeo, ¿verdad? De la declaración de áreas silvestres protegidas. Importante señalar que en aquel momento no necesariamente la creación de estas áreas iba respaldada o sustentada con fundamento científico. Sin embargo, fue un proceso muy importante para darle inicio, ¿verdad? y fortaleza a este sistema. En 1988, este servicio de parques nacionales que formaba parte del MAC pasa al ministerio, a la dirección del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, ¿verdad? El antiguo MIRENEM. Eso en el 88, y en el 90 se formaliza esta dirección como parte del MIRENEM en la Ley 7152. Luego, en el año 89, se discute la idea, o se empieza a hablar ya de la idea de instaurar una modalidad de áreas de conservación. Para poder, o sea, para que facilitara o de alguna manera pudiera contribuir al manejo de la biodiversidad en las áreas protegidas, tanto la gestión ambiental, ecológica, biológica, como la gestión administrativa. Entonces, en ese momento lo que se buscaba era integrar las áreas silvestres protegidas que de manera, digamos que un poco aisladas, se empezaron a crear en el país, ¿verdad? En diferentes lugares del país. Y la idea en ese momento es unificar o integrar esas áreas silvestres protegidas dentro de un sistema de unidades regionales de conservación, ¿verdad? Con la finalidad de poder tomar decisiones y poder dictar estrategias regionalmente, ¿verdad? En el año 95 fue un año muy importante porque se fusionan 3 direcciones que tienen bajo su cargo la administración y la tutela de las categorías de manejo de las áreas silvestres protegidas del país, los cuales eran la Dirección General Forestal, la Dirección General de Vida Silvestre y el Servicio de Parques Nacionales. Entonces, ese fue un momento muy importante en esta historia. En el año 1998, con la Ley de la Biodiversidad, se establece oficialmente un Sistema Nacional de Áreas de Conservación del país, en el cual se crean estas áreas, ¿verdad? Distribuidas en todo el país,
y se establecen las categorías de manejo que están dentro de cada una de las áreas silvestres protegidas con sus categorías de manejo dentro de estas áreas de conservación. Desde ese momento en adelante se da un impulso muy fuerte a la conservación de los espacios naturales protegidos. Entonces, aparte de las áreas silvestres protegidas con las categorías de manejo que mencioné, se impulsan otras categorías de manejo, otras áreas protegidas con categorías como humedales y refugios de vida silvestre. Además, en ese momento también muy importante, se crea una gran cantidad de reservas privadas con fines de conservación y ecoturismo, que aunque no son gestionadas directamente por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, tienen una organización importante y hay una injerencia importante por parte del SINAC y un aporte sobre todo de estas redes de áreas a la conservación. Entonces, bueno, se crea este importante Sistema Nacional de Áreas de Conservación, al cual pues hoy le debemos tener un importante porcentaje de conservación de nuestro país, de áreas protegidas dentro de nuestro país. Es importante rescatar cuál es, de qué se trata este sistema de áreas de conservación. Es de gestión institucional desconcentrado, es decir, pertenece al MINAE, ¿verdad? Pero tiene su gestión, ¿verdad? O toma sus decisiones de manera desconcentrada. Es participativo, es decir, que incorpora dentro de sus decisiones a la sociedad civil, a la academia, a las organizaciones no gubernamentales, incluso instituciones privadas, ¿verdad? Y la idea es integrar las competencias en materia forestal, de vida silvestre, áreas silvestres protegidas y la conservación de las cuencas hidrográficas y sistemas hídricos, ¿verdad? del país dentro de este ministerio. Con el fin de dictar, y aquí es digamos que la finalidad o el reto, ¿verdad? Al que se enfrenta el Sistema Nacional, el SINAC, de dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de nuestro país. Pienso que es importante rescatar, ¿verdad?, la definición de área de conservación, porque muchas veces confundimos lo que es un área protegida con un área de conservación. Entonces, es importante rescatar qué es un área de conservación. Bueno, nuestro país tiene 11 áreas de conservación y es una unidad territorial administrativamente delimitada, ¿verdad? Como yo siempre hago el símil, así como tenemos provincias, ¿verdad? En términos de conservación tenemos áreas de conservación. Es una unidad territorial administrativamente delimitada donde se interrelacionan tanto actividades privadas como actividades estatales. Y lo que se busca pues es soluciones, ¿verdad? Es generar soluciones conjuntas orientadas por estrategias de conservación y desarrollo sostenible de los recursos naturales. O sea, la idea es que dentro de las áreas de conservación se puedan gestionar de manera efectiva las áreas silvestres protegidas que están dentro de ellas, con diferentes categorías de manejo, de manera que podamos generar estrategias de conservación a nivel regional, ¿verdad? Y no que sean únicamente a nivel local o dentro de un área silvestre protegida, sino que podamos integrar y aumentar una escala de paisaje, ¿verdad?, donde se puedan tomar decisiones conjuntas. Importante también que dentro de las áreas de conservación vamos a tomar decisiones, pero también hay una toma de decisiones importante y significativa a nivel de SINAC, de todo el sistema de áreas de conservación. Dentro de estas áreas, ¿verdad?, van a haber áreas silvestres protegidas, que es el espacio geográfico definido, ¿verdad?, y declarado oficialmente con una categoría de manejo designada, en virtud de la importancia que tiene esta área protegida, ¿verdad?, de la importancia natural, la importancia cultural, socioeconómica, para poder cumplir un grupo de objetivos de conservación y de gestión dentro de esta área, ¿verdad?, que nos asegure de alguna manera la conservación del recurso a lo largo del tiempo, ¿verdad?, o a largo plazo, ¿verdad?,
el aprovechamiento de los recursos en algunos casos, ¿verdad? Y el beneficio, por supuesto, también de las comunidades y de, de la ciudadanía en general. Importante también recalcar que cada una de las áreas silvestres protegidas de nuestro país va a tener una categoría de manejo que van a ser un grupo de acciones, ¿verdad?, de manejo y de conservación que van a permitir dentro del territorio, que se van a permitir dentro del territorio de esa área silvestre protegida. Entonces, de acuerdo con los recursos naturales que existen dentro del área protegida, de acuerdo con los objetivos de conservación que se establecieron para determinar o establecer los límites de esa área protegida, se va a establecer cuál es la categoría de manejo correspondiente. Eso es muy importante resaltarlo porque no se puede establecer una categoría de manejo sin conocer el recurso y sin conocer cuáles son las necesidades de esos recursos o cuáles son las medidas que deberíamos de tomar para poder conservar esos recursos a lo largo del tiempo. Entonces, de acuerdo con los recursos y los objetivos de conservación, se puede generar un grupo de acciones, ¿verdad?, de manejo y conservación que se van a desarrollar propiamente dentro de esa área silvestre protegida. ¿Para qué? Para la gestión y la conservación de los recursos y los ecosistemas naturales, históricos, paisajísticos y culturales que componen ese recurso, esa área y todos los recursos que están dentro de los límites de esa área protegida. Nuestro país, bueno, tiene un conjunto de categorías de manejo, ¿verdad?, dentro de su Sistema Nacional de Áreas de Conservación, o declaradas en las áreas silvestres protegidas de acuerdo con estos recursos, ¿verdad?, de acuerdo con los recursos y las necesidades de conservación de cada una de las áreas o de los recursos que están dentro del área, y entonces ahí se establecen una serie de acciones que se pueden desarrollar dentro de estas áreas. Dentro de las categorías de manejo de Costa Rica, bueno, tenemos la reserva forestal, la zona protectora, Parque Nacional, que es en el que nos vamos a detener el día de hoy por la efeméride que estamos celebrando. El Refugio Nacional de Vida Silvestre, que en este caso vamos a tener tres tipos de refugios de vida silvestre: el refugio de vida silvestre estatal, el de propiedad privada y el mixto, que incluye áreas que pertenecen al Estado y áreas que pertenecen a la propiedad privada. Otra categoría, bueno, la reserva biológica, el monumento natural, que podríamos incluir dentro de esta categoría la reserva absoluta y el monumento nacional. La categoría de manejo de humedal, la reserva marina y el área marina de manejo. Mencionar que la reserva marina y el área marina de manejo son las categorías de manejo más recientes en nuestro sistema, que conducen, sobre todo en el caso del área marina de manejo, a una gestión de los recursos de manera sostenible, o sea, un aprovechamiento de los recursos de manera sostenible, de manera que haya un beneficio a las comunidades, pero siempre se mantenga el recurso o se desarrollen actividades de conservación o acciones que promuevan la conservación del recurso natural que está dentro de estas reservas, dentro de estas áreas, perdón. Okay. Entonces, la categoría de manejo que quizás nos vamos a tener a conversar más el día de hoy, ¿verdad? Bueno, mi presentación es un poco más introductoria, pero se va a discutir propiamente un ejemplo de un parque nacional, ¿verdad? Entonces es la categoría, digamos, que vamos a estar mencionando a lo largo de esta sesión. El Parque Nacional son áreas geográficas, pueden ser terrestres, marinas, marino-costeras, de agua dulce, o una combinación de estas áreas geográficas, que es de importancia nacional, establecida para la protección y la conservación de la belleza escénica, las bellezas naturales, la biodiversidad, y también como para el disfrute del público, ¿verdad?, de la visitación.
Presenta ecosistemas donde las especies, los hábitats y los sitios geomorfológicos son de especial interés científico, cultural, educativo, recreativo y paisajístico, ¿verdad? Esto es lo que será importante o llamativo, ¿verdad?, dentro de el Parque Nacional, y lo que va a conducir a declarar un área silvestre protegida con esta categoría, y que en algún momento condujo muchas de las áreas silvestres protegidas declaradas con Parque Nacional de nuestro país. Y bueno, ¿cuál es la relevancia de los parques nacionales? De esta categoría, de estas áreas silvestres protegidas con esta categoría particular de manejo. Primero, sus objetivos son para investigación, o sea, los parques nacionales tienen como objetivo la investigación, la conservación y la recreación. En el caso de la investigación, bueno, importantísimo aportar a la ciencia, se pueden contestar preguntas, generar nuevas preguntas, definir líneas de investigación futuras, ¿verdad? Y bueno, toda la parte de investigación que se va a generar conocimiento es muy importante. La parte de conservación, ¿verdad? No solamente proteger el recurso como tal, sino también hacer conciencia en la comunidad, generar educación ambiental. Es muy importante para digamos, como uno de los objetivos de estas áreas protegidas. Y la recreación es parte también de esta conciencia o de este acercamiento que debería de tener el ser humano con las áreas protegidas y los recursos, ¿verdad? Los parques nacionales pues permiten visitación, podemos ir a los parques a observar, a respirar aire fresco, a hacer ejercicio, a hacer meditación, una serie de actividades, ¿verdad? Que nos vemos la comunidad o los seres humanos nos vemos beneficiados de este recurso. Otra de los aspectos que considero relevantes de los parques nacionales, bueno, podríamos decir que la estrategia de conservación por excelencia, en el sentido de que estamos haciendo conservación de los recursos en el sitio, ¿verdad?, en su sitio. Se pueden conservar muchas especies en una misma área, ¿verdad? O sea, en un mismo sitio se puede conservar especies de los diferentes grupos, y tiene una efectividad importante a largo plazo. O sea, la idea de crear una área silvestre protegida con esta categoría de manejo es que a largo plazo podemos ver la conservación de esos recursos y se pueden desarrollar, o sea, se puede continuar con esa estrategia y ver los frutos, ¿verdad?, en el futuro. Permite la educación, ¿verdad?, como lo mencioné anteriormente, permite la educación y, bueno, muchas otras acciones. Se pueden conservar dentro de los parques nacionales todos los niveles de la biodiversidad, ¿verdad?, desde los genes, las especies, hasta los ecosistemas, ¿verdad?, donde incluimos especies de flora, fauna, diferentes tipos y condiciones de suelo, recurso de agua, ¿verdad?, recurso hídrico, podemos conservar paisaje, belleza escénica, recursos arqueológicos, arquitecturales, cultura, tradiciones, costumbres. Es una serie de recursos que hay en esos ecosistemas que no son únicamente árboles o fauna, ¿verdad? Que muchas veces pensamos en un área protegida, solo se conservan algunos recursos, y no, hay un conjunto de recursos naturales y no naturales, ¿verdad? Que se pueden conservar dentro de un parque, dentro de un área silvestre protegida con categoría de parque nacional. Y bueno, otras de los aspectos que considero relevante de los parques nacionales para cerrar mi intervención, permiten la conservación a nivel de paisaje, ¿verdad? Es decir, generar estrategias, como también hace un momento lo mencionaba, estrategias de conservación a nivel de paisaje, que se convierte también en un reto importante de las áreas protegidas en general, ¿verdad? En el caso pues, de los parques nacionales, que como les digo, es el tema que se desarrollará a lo largo de la noche, pero se permite conservar a nivel de paisaje y no tomar decisiones únicamente a nivel local, ¿verdad? Que muchas veces la efectividad de las estrategias de conservación no se logra porque nos centramos mucho en conservar
un área silvestre protegida como tal. Cuando la ciencia, ¿verdad? Y los investigadores en esta área han publicado mucho y han demostrado, ¿verdad?, que la conservación efectiva se logra a nivel de paisaje. O sea, cuando aumentamos la escala de las estrategias de conservación. Bueno, una innumerable también lista de servicios ecosistémicos, ¿verdad?, purificación del aire, del agua. Hay una serie de servicios ecosistémicos que también nos brindan los parques nacionales, y puse aparte los beneficios económicos a las comunidades, porque es muy importante cuántas personas, ¿verdad?, o grupos familiares dependen de las áreas protegidas, ¿verdad? Y en este caso los parques nacionales generan todo un sistema de restaurantes, de todo el sector turismo, ¿verdad?, tours, caminatas, avistamientos, etcétera, ¿verdad?, hacer recorridos, y de todo esto va a generar un beneficio económico para las comunidades. Y es muy importante porque una de las, digamos que de los aspectos más importantes o los factores que nos aseguran la conservación de los recursos es incorporar a las comunidades, ¿verdad? Incorporar a las comunidades, no podemos pensar en que la conservación, en este caso de las áreas protegidas de nuestro país, se van a centrar en proteger el recurso y que nadie lo toque y que no vamos a hacer nada ahí, y que las personas no nos podemos acercar a las áreas protegidas. Todo lo contrario, las comunidades se convierten en aliados, se convierten en, y yo pienso que el ejemplo que hay hoy va a mostrar muy bien esto que estoy hablando. Las comunidades se convierten en aliados, se convierten en aporte, ¿verdad?, para la gestión del área protegida. Pienso que a pesar de las limitaciones que puede tener el sistema, porque bueno, no hay sistema perfecto, ¿verdad?, pero bueno, a pesar de las limitaciones que pueda tener nuestro Sistema Nacional de Áreas de Conservación, ha sido un esfuerzo país que, como les dije al inicio, está cumpliendo prácticamente 75 años de que se inició el movimiento de la conformación de las áreas silvestres protegidas, y podemos decir que tenemos más de 20 años de tener un sistema consolidado en el cual se han desarrollado estrategias de conservación que hoy nos hacen tener un porcentaje muy importante, ¿verdad?, alrededor del 25% de nuestro país en territorio protegido, con categorías de manejo que permiten en algunas de las áreas protegidas incluso la gestión sostenible o el desarrollo sostenible. Y bueno, los parques nacionales son un emblema a nivel nacional, a nivel internacional, ¿verdad?, para generar pues divisas en economía, ¿verdad? Y mencionar también que nuestro sistema de áreas de conservación es uno de los sistemas ejemplo a nivel internacional, ¿verdad? O sea, el hecho de que somos un poquito viejitos, por decirlo así, en la conservación, pues se ha generado digamos que una observación muy importante a nivel internacional de lo que se está haciendo en Costa Rica, que como les digo, a pesar de las limitaciones y de las particularidades que pueda tener el sistema, pues ha generado una serie de beneficios, ¿verdad?, y productos en términos de conservación a nuestro país. Eso sería, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, o si seguimos con la siguiente exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Nancy, por la presentación. A continuación le voy a presentar algunas de las preguntas que nos han hecho llegar. Ok. La primera es, ¿qué soluciones debería plantear o proponer la academia para los conflictos socioambientales que viven los parques nacionales? Principalmente el de Manuel Antonio. De Manuel Antonio, sí. Ok. Bueno, hay varias cosas, ¿verdad? La investigación y generar conocimiento siempre va a ser un aporte muy importante por parte de la academia. Generar, bueno, conocimiento en diferentes temas, ¿verdad? Otro que pienso que es muy importante y particular en el caso de Manuel Antonio es mantener los estudios de capacidad de carga actualizados en las áreas silvestres protegidas, que es una
digamos que un instrumento muy importante para la toma de decisiones que se puede desarrollar desde la academia, que no es necesario pagar millones, ¿verdad?, a profesionales, aunque si se hace genial, perfecto, porque también necesitamos empleo, ¿verdad? Pero desde la academia son acciones que se pueden desarrollar para generar información importantísima para la toma de decisiones. Todo este análisis de capacidad de carga, en general, digamos que en las áreas protegidas no se mantiene normalmente actualizado. Muchas de las áreas protegidas tienen esta información desactualizada y entonces, claro, no se tienen las herramientas, quizás, pienso yo desde mi criterio, no se tienen las herramientas para poder tomar las decisiones correctamente. Entonces es una de las partes muy importantes. Toda la gestión de control de la visitación es importantísimo para esta parte de la visitación, y también las alianzas o los acuerdos que se puedan realizar con las comunidades para de alguna manera, como les decía hace un rato, promover que las comunidades sean parte de la gestión del área protegida, ¿verdad? No dejar recaer únicamente la gestión del gobierno, ¿verdad? En este momento, digamos que representado por el SINAC, ¿verdad? Sino que hacer una gestión en conjunto. Hay experiencias muy buenas, hay experiencias que han ido en mejora, y pienso que es parte sería parte, digamos, de la estrategia. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el principal desafío al que se enfrentan los parques nacionales en Costa Rica? Bueno, quizás pueden ser varios. Uno de ellos podría ser que es una categoría de manejo restrictiva, digamos, desde el punto del aprovechamiento de los recursos. Entonces, en algunas ocasiones podría verse que esta categoría de manejo, digamos, aunque trae beneficios en cuanto a turismo, ¿verdad? Y visitación, toda la parte, como les decía, del desarrollo turístico alrededor de las áreas protegidas por categoría de parque nacional, en algunos momentos se ha señalado a los parques nacionales como una categoría muy restrictiva que no permite el desarrollo o el aprovechamiento sostenible de los recursos. Sin embargo, hay una justificación, ¿verdad?, por la cual se genera esta categoría de manejo. Pienso que un reto es mostrarle a la sociedad, bueno, a pesar de que ya tenemos un tiempo importante en el que se han desarrollado estas áreas protegidas con esta categoría de manejo, mostrarle a la comunidad que los parques nacionales tienen una función, tienen una razón de ser, ¿verdad? En el sentido de que estamos conservando muchos recursos, tradiciones, cultura, flora, fauna, ¿verdad? Entonces mostrar que esa conservación es importante. Y bueno, valorarlos, o sea, hacer que la sociedad valore y que quizás el impacto que causamos en estas áreas protegidas sea cada vez menor, ¿verdad? O sea, que podamos entender que cuando vamos a un parque nacional a despejarnos, a hacer ejercicio, a caminar, a ver aves, a ver mamíferos, anfibios, tenemos que intentar de impactar el menos posible el área protegida, de no hacer más anchos los senderos, no dejar basura, llevárnosla. Digamos que estas acciones, yo pienso que es parte del reto que tienen la gestión en general, digamos, de estas áreas silvestres protegidas a nivel nacional. Creo que a nivel digamos, de la armonía o de la concordancia que debe de haber entre la estrategia de conservación y las acciones que se generan, también es otro reto en el sentido de que se requieren recursos para poder conservar las áreas protegidas, se requiere darle mantenimiento al área protegida, se requiere invertir en investigación, en señalización, ¿verdad? Toda la parte de interpretación ambiental, educación ambiental,
Y por supuesto se requiere mayor personal, etcétera, ¿verdad? O sea, esos son también retos en que tenemos un sistema muy bueno, tenemos un porcentaje de nuestro país con muy alto, ¿verdad? Del territorio nacional que está en conservación, pero necesitamos los recursos para poder gestionar esas áreas. Y pienso que la estrategia en la cual las comunidades intervienen en la gestión es una muy buena estrategia para poder solventar algunas de estas necesidades. Entonces, ese es otro, pienso yo, de los retos. Listo, muchas gracias. La siguiente pregunta es, dada la situación actual en donde existe una presión sobre las áreas protegidas, ¿qué considera que debería hacer el gobierno en relación al plan de explotación minera que impulsan algunos legisladores y aún más con la situación actual de crucitas? Bueno, ahí hay muchísima tela que cortar, ¿verdad? Es decir, digamos que el desarrollo es requerido, ¿verdad? O sea, nuestro país necesita tomar acciones o una línea para el desarrollo, ¿verdad? O sea, no nos podemos quedar como un país atrás, digamos, o retrasado en algunos factores de desarrollo, ¿verdad? Sin embargo, nuestro país tiene como estrategia dentro de sus políticas, ¿verdad? La conservación del recurso, dado que tenemos un área que tiene un altísimo porcentaje de biodiversidad. Entonces, hay actividades de desarrollo que se llevan a cabo, ¿verdad? Se llevan a cabo en nuestro país con estrictas normas, ¿verdad? Causando, digamos, el menor impacto ambiental posible. Se desarrollan, pues, muchos proyectos que tienen una evaluación, un estudio donde se dice si es viable o no es viable desarrollar esa actividad, pero sí debe haber un equilibrio en el sentido de que cuando prohibimos una actividad, digamos que del todo, vamos a generar o a promover la ilegalidad. Y yo pienso que en el caso de crucitas ese puede ser un ejemplo. No estoy a favor, o sea, no estoy diciendo que se tenía que haber desarrollado este proyecto. Quizás la estrategia no fue necesariamente la adecuada, pero bueno, eso es muy fácil decirlo ahora que ya estamos viendo los resultados de lo que no se hizo, ¿verdad? Es lo mismo con la pandemia, o sea, es muy fácil criticar al gobierno y decir, bueno, es que ahora si hubiéramos usado mascarillas, si hubiéramos cerrado, o si hubiéramos hecho esto o lo otro, es muy fácil decir ahora no estaríamos en la situación que estamos, ¿verdad? Entonces es un poco parecido. Sin embargo, el país necesita desarrollo, o sea, la población está en constante crecimiento, o sea, el crecimiento poblacional es exponencial, ¿verdad? O sea, las tasas de crecimiento siguen aumentando a pesar de que haya una leve disminución en el número de hijos, por ejemplo, que tienen las familias y demás. Siempre es una línea que va en crecimiento. Entonces se necesita el desarrollo. Lo que pasa es que sí necesitamos generar una estrategia real de desarrollo sostenible en el cual se puedan aprovechar los recursos de manera sostenible, ¿verdad? Para generar un beneficio a las comunidades, a las personas que viven de ese recurso, a los que se alimentan de esa, ¿verdad? Producto de esos recursos, pero también asegurando la conservación de los recursos naturales que tenemos. Entonces, eso es complicado de manejar, ¿verdad? Es complicado de manejar, pero es posible. Ahora, la minería es una actividad que es sumamente agresiva, que causa muchísimo impacto. No es lo mismo que si hablamos de otras actividades productivas, ¿verdad? Que dependen de los recursos naturales. En ese caso particular es una actividad muy, como le digo, muy agresiva. Y bueno, en el caso de Costa Rica tampoco es que tenemos tantísimos recursos como para poder explotar en cuanto a recursos minerales, ¿verdad? Pero en general, la sostenibilidad es posible. Y existen algunas categorías de manejo que permiten ese desarrollo sostenible. Otras categorías de manejo son más restrictivas en cuanto a la gestión. Y entonces ahí es donde hay que, digamos, como que equilibrar las acciones que se vayan a desarrollar. Yo soy de o siempre tengo como en mi mente el pensamiento de que conservación con hambre no sirve. Entonces, las estrategias y digamos que
el grupo de acciones concretas para desarrollar la conservación tienen que de alguna manera tener flexibilidad para permitir el desarrollo de las comunidades. Para eso tenemos un sistema en el cual, ¿verdad?, las diferentes categorías de manejo permiten aprovechamiento de los recursos en diferentes áreas que por los recursos que tienen, ¿verdad?, permiten o no estas acciones. Okay. La siguiente pregunta es si se han creado reformas para el cuidado y mantenimiento de los parques. De los parques. Bueno, yo creo que esta pregunta es como quizás a los compañeros del SINAC las podríamos tener una respuesta mejor en el sentido de que podemos haber creado algunas reformas que yo creo que son muy pocas, pero si se han hecho efectivas, quizás sea lo que sea más interesante de conocer, ¿verdad? Creo que han sido pocas, ¿verdad? Creo que han sido pocas porque hemos tenido ejemplos de parques nacionales a los cuales se ha intentado hacer algún manejo, alguna gestión en pro siempre de la conservación, y la limitación existe, la misma que existía desde hace un tiempo. Pero también tenemos otros ejemplos de parques nacionales en los cuales se ha logrado, ¿verdad?, desarrollar algunas acciones o algunas actividades que quizás en un parque nacional no son permitidas, en cualquier parque nacional, pero en ese momento se desarrollaron para poder conservar los recursos que estaban dentro de esa área. Entonces, quizás han sido pocas, pero la efectividad o si se han desarrollado o no, podríamos tratarlas con ellos. Ok. Y ahora la última pregunta, nos las hacen desde México y preguntan que al ser Costa Rica un ejemplo de conservación, ¿qué oportunidades ven de colaborar con otros países vecinos para lograr la conectividad de los ecosistemas fronterizos a través de las áreas silvestres protegidas? Bueno, yo pienso que oportunidades hay muchas, ¿verdad? Tenemos el ejemplo del Parque Internacional La Amistad, ¿verdad? Que igualmente, a pesar de limitaciones que puedan existir por gestiones, ¿verdad?, de cada uno de los países, es un intento importante de conservación de dos territorios que pertenecen a países distintos, ¿verdad?, donde se ha intentado llegar a acuerdos para poder gestionar la conservación de esos recursos. Otra oportunidad muy importante en la zona norte, donde se han creado también estrategias de conservación a gran escala. Por ejemplo, el Corredor Biológico San Juan La Selva, donde está incluido el Refugio de Vida Silvestre Mixto Maquenque, donde se tiene la Reserva Indio Maíz en Nicaragua. Entonces hay oportunidad, y yo pienso que el país siempre ha estado dispuesto a desarrollar estrategias de conservación a nivel regional, ¿verdad? O sea, no quedarnos solamente en lo que estamos haciendo aquí, sino poder extender, ¿verdad?, la estrategia a conservar recursos que están fuera de nuestras fronteras, por lo menos en los países que son vecinos, ¿verdad? Pero claro que se puede continuar haciendo esfuerzos para hacer conservación en sitios protegidos a nivel regional, ¿verdad? A nivel de mesoamericano, por ejemplo. Los corredores biológicos, bueno, aunque son un poco criticados, ¿verdad?, podrían influir de manera importante en esa estrategia. Bueno, damos por finalizada la sesión de preguntas. Muchas gracias por su aporte, profe Nancy. Le cedo la palabra a mi compañero Jair. Muchas gracias. A usted las gracias, profe. Bueno, gracias Priscila y gracias a la profesora nuevamente por tan enriquecedora presentación. A continuación tendremos un espacio donde don Mario y doña Raquel nos hablarán de primera mano sobre el Parque Nacional Cahuita, sus experiencias y retos, asimismo el comanejo y gobernanza que han tenido con la población y actores locales. Y sin más, adelante don Mario y Raquel, les cedo la palabra. Gracias, buenas tardes, buenas noches, profesora. Muchas gracias por esa magistral resumen sobre nuestras áreas protegidas y esos grandes retos que usted ha planteado en relación con la gestión que nos corresponde. ¿No está Raquel ya con nosotros? ¿Ya se incorporó?
Buenas tardes a todos. Excelente, Raquel, qué gusto. Muchas gracias por todo, ¿verdad? Buenas tardes, Gracias a usted Raquel, por un estar aquí gusto. con nosotros. ¿Vamos a contar con la presentación o conversamos sobre este tema? ¿Cómo? Sí, Priscila, ¿puedes compartir? ¿El video gustan presentarlo al inicio o al final? Al final, Perfecto. quisiéramos. Muy bien, perfecto. Vamos a hacer un recuento rápido, así como hizo la profesora, porque hablar de 75 años, no tomar de 50 prácticamente, que tiene que ver con la experiencia de manejo y conservación que se ha venido desarrollando en el sector del Caribe Sur nuestro, en el área de conservación de Amistad Caribe, que es sumamente importante de compartir en una fecha como esta, precisamente porque reconoce reconoce los grandes aportes, no solamente de la institución y de nuestra sociedad en general, sino también de las pequeñas comunidades que de manera muy valiente han contribuido, a veces no comprendidas, pero que han contribuido de forma significativa al desarrollo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y que en este momento constituyen una fortaleza en esta coyuntura tan compleja que tenemos de cara al futuro, constituyen una verdadera oportunidad, no solamente para la institución y para la sociedad costarricense, sino también igualmente para las comunidades, porque siguen siendo una oportunidad para el desarrollo local y por supuesto para el desarrollo nacional. A ver si me ayudan a ir pasando la presentación. Ok, a ver. Como les contábamos, vamos a hablar del área de conservación ambiental Caribe, que está al sur del país, en la provincia de Limón, y esta la componen, como decía el profesor, en términos de las unidades territoriales del SINAC, esta la componen los 4 cantones hacia el sur, que son Siquirres, Matina, Limón y Talamanca, que en su conjunto suman unas 600,000 hectáreas, un poquito más, y de las cuales una tercera parte la componen áreas silvestres protegidas, y en este caso el área más importante que suma áreas es el Parque Nacional de Amistad, que esa región del país, que esta región del país no solamente es parque, sino también es sitio de patrimonio, reserva de biosfera, sitio Ramsar, y por supuesto de gestión transfronteriza. Entonces es un sitio complejo pero sumamente interesante. Y una tercera parte la componen los territorios indígenas Biblis y Cabécares que están en este sector del país, que son 7 en su totalidad en esta área. A los hermanos Biblis y Cabécares también un gran saludo en esta fecha, porque también es parte del gran modelo de conservación que tiene este país. A los compañeros y amigas de Quecolvi, de Aitica, de Aitibri, de Telire, de Tainí, de Bajo Chirripó, de Nayá Guarí, y hasta los compañeros del Alto Chirripó, inclusive que nos vemos poco, pues también a ellos un gran saludo y un abrazo. Y la otra parte, por supuesto, la componen el área de conservación, todo lo que tiene que ver con las actividades productivas y los asentamientos humanos, todo lo que tiene que ver con esa dinámica del desarrollo. Y por supuesto, en esta región del país hablamos de banano, de piña, de ganadería, de asentamientos humanos, etcétera, etcétera. Todo lo que tenemos ahí que es parte de las actividades humanas. Aquí yo tengo un programa para pasar, me pueden ir ayudando con esa parte. Y propiamente en el caso que queremos compartirles hoy, estamos hablando del Parque Nacional Cahuita, que se fundó para 1970, primeramente como monumento nacional en el caso del área marina, y que tenía como objetivo conservar las 600 hectáreas de arrecife de las más desarrolladas del Caribe nuestro, que si bien no solamente tenía intención de conservar y preservar el recurso natural, también una gran parte de la historia de esta región y de nuestro país en términos de la llegada de los primeros afrodescendientes a Costa Rica. Pero bueno, esa es otra historia que tenemos que contar, creo que en otro foro, porque también tiene su tiempo, pero es muy importante al menos mencionarla en este momento en los orígenes del parque. Esto es muy importante porque no solamente venía acompañada de esta noticia, hay una gran oportunidad en términos de conservar esta parte del país y este valioso recurso, sino también que traía acompañada una serie de restricciones. Yo creo que ahora también la profesora mencionó un poco las dificultades que tenemos con las categorías más restrictivas. Bueno, y en su momento esta situación generó un conflicto con
con los pobladores. Imagínense en 1970 una comunidad costera que ya hoy por hoy continúa siendo de las más con los menores índices de desarrollo del país. En 1970 consumía en la crisis del cacao y con otras afectaciones, por supuesto, que también una disminución de esas posibilidades en las actividades de subsistencia que tenían, pues era una afectación importante. Eso generó una primera discusión con el Estado costarricense de una manera muy valiente, y también hay que mencionar cómo puede haber sido esa comunidad en 1970. Y sin embargo, bueno, hubo una lucha importante por parte de los afrodescendientes del sector y de la comunidad general que hizo, que vamos a ver más adelante, que permitió un reconocimiento que hoy por hoy todavía en algunos sectores de nuestro país sigue siendo una discusión que pareciera no tener fin, pero que ya este país afortunadamente hace más de 20 años resolvió con el tema de la diversidad y su reglamento, y en el camino hemos venido generando algunos otros instrumentos, no tantos como tal vez quisiéramos, aunque no necesario tantos, sino más bien que sean más eficientes y que seamos más efectivos en su implementación, pero que si bien en ese momento era una discusión que parecía muy lejana, tuvo una conclusión muy importante, que fue el reconocimiento de los pobladores para poder mantener las actividades de subsistencia, pero a la vez se les responsabilizó por la protección del recurso. Sumamente interesante ver esa conclusión y esa atribución que le da el Estado costarricense a los cahuiteños en ese momento de la historia. Posteriormente a eso hubo una ya declaración para el 78, en todo ese momento que tuvimos de declaración de parques nacionales, en la que de alguna manera, tal vez por el entusiasmo que nos llevaba el generar áreas silvestres protegidas, pues de una manera no intencionada, pero por defecto desconocimos algunos de esos arreglos que eran tan visionarios, y con la creación del parque pues desconocimos algunas de esas cosas y por supuesto que volvieron a generar conflictos tan importantes que nunca han puesto en duda la conveniencia y la gran oportunidad que generan las áreas protegidas, pero que sí de alguna manera en el proceso de la creación de las áreas han generado algunas condiciones menos convenientes y algunas exposiciones y vulnerabilidades a las comunidades locales que han de alguna manera no solamente visto alguna oportunidad, pero sino de primera mano han sufrido también algunas afectaciones. Eso en algunos casos en nuestro país ha sido con la falta de pago de las tierras, con desplazamiento de nuestras comunidades, etcétera. Bueno, pero que han sido temas que la institución con el tiempo y con la colaboración y apoyo de diferentes organizaciones hemos venido superando en el reconocimiento de esos derechos, pero también en la justa medida tratando de pagar las tierras donde se deben cuando hemos tenido esa situación, y también generar modelos de participación que vayan de una manera importante incorporando a las personas. En este caso estamos hablando de que en 70 hablamos de 600 hectáreas, pero ya en 78 estábamos hablando de las 1.100 hectáreas continentales, y finalmente este parque son 22.300 prácticamente hectáreas marinas. Es un parque especialmente marino. Por favor, continuemos. Bueno, un poco lo que les decía, un reconocimiento que se hace, vean, en San José en 1975, que el Servicio de Parques Nacional le autoriza al portador para pescar dentro del Monumento Nacional Cahuite y velar por la protección. Algo que es muy importante en la historia porque es el primer antecedente que tenemos de reconocimiento a las comunidades locales, especialmente a las comunidades costeras, de poder seguir haciendo su uso en un área silvestre protegida con una categoría muy restrictiva. Y eso es importante porque entonces eso fundamenta una gran discusión que ha tenido esta comunidad con el Estado de una manera valiente, pero de una manera también muy propositiva, o sea, siempre de cara a cómo poder contribuir con el proceso de conservación y manejo del área protegida. Continuamos. Y es porque en el proceso precisamente de creación de algunas de estas áreas, en el caso de Cahuita, algunas de estas cosas que hemos generado pues han afectado en el inicio a las poblaciones. Las áreas protegidas en sí mismas, pues como he dicho, no haya puesto en duda los grandes beneficios que han traído y que traerán
y que son el soporte en estos momentos difíciles, pero bueno, ha habido una pérdida a veces de los espacios recreativos que han tenido las comunidades a sus inicios. Y aquí nos gusta conmemorar también de alguna manera esta casita que ven abajo a la izquierda, tiene que ver con una casita de un pescador que se llamaba Mató, que en paz descanse, que viéndose en 1970 desprovisto en su comprensión de la situación que estaba pasando con la creación, en el 78, con la creación del Parque Nacional, consideró que la única manera que él podía resistirse al Estado era haciéndose una casa en el mar, porque para él que le podían quitar la tierra, pero no podían caer en el mar, y él, siendo un hombre de pesca, pues mantenerse en el mar era su condición. Era su forma más natural de resistirse a eso. A este hito histórico, don Walter Ferguson le crea una canción que es de Cabin in the Water, que es muy bonita, espero que la hayan escuchado, que es en alusión precisamente a este antecedente histórico en la comunidad de Cahuita. Pero bueno, estamos hablando de gente muy valiente que ha asumido los retos de manera diferente, y la comunidad también en el camino ha ido asumiendo una atención mucho más, junto con la institución, de una manera mucho más estructurada para efectos de ir atendiendo las diferencias que puedan generar los modelos de conservación que hemos venido desarrollando, pero que han requerido de desarrollo y de madurez, especialmente para identificar algunos de esos aspectos que pudieran generar afectación y no tanto beneficios. Continuamos. Esta línea de tiempo, porque hay 50 años vamos a poder contar en ese ratico, entonces vamos a contarlos más brevemente, tiene que ver con este momento que decíamos sobre la creación en primera instancia como monumento nacional, posteriormente como en 1975 el reconocimiento para los pescadores, en el 78 como parque nacional y la ampliación de los límites, ya no solamente terrestres, sino marinos también y terrestres, que al final conforman el área que tiene el parque en este momento. Y de en adelante un proceso importante de discusión con el Estado por parte de la comunidad para el pago de las tierras, es decir, conformamos el parque pero no pagamos las tierras. Y esa discusión llevó hasta 1994, cuando ya de alguna manera los vecinos de Cahuita pues sintieron que no estaban siendo atendidos y de alguna manera retomaron el Parque Nacional. Y esto hizo, pues por supuesto, que el Estado costarricense volviera los ojos a este sector del país para la atención de este conflicto. Y de una manera nuevamente muy visionaria se logra un primer acuerdo por decreto para la conformación del primer comité de servicios, donde se resuelven cosas muy importantes. A ver, vamos a resumir unas 3 o 4 de varias de ellas, porque son muy particulares de Cahuita. Uno, por supuesto, lo primero que era el pago de las tierras a todos los pobladores que habían sido movilizados con la creación del Parque Nacional en el área terrestre. Eso era sumamente importante. Lo otro era el acceso a la playa pública, que era la playa de recreo de los cahuiteños. Una tercera parte que fue importante fue que se declaró en ese acuerdo, precisamente, que se pudiera mantener una administración compartida del sitio a través de la captación de una donación en el sitio por parte de los visitantes. Y el compromiso, y vean qué interesante, el compromiso de la evolución o de la reinversión del 100% de esos recursos en el área protegida por parte de la comunidad, que era la que administraba en conjunto con el Estado, con el SINAC en ese momento, que no era SINAC, era, miren, reinvertir los recursos en el parque. Y eso es muy interesante porque eso manifiesta que la discusión de fondo no tenía que ver con dinero, o sea, tenía que ver con un pago de las tierras, por supuesto, que era legítimo derecho, pero también tenía que ver con el compromiso que tenían los cahuiteños con mantener el sitio por la comprensión que tenían de los beneficios que les traía en términos de la conservación y desarrollo. Y aquí me gustó algo que ahora la profesora nos puso en perspectiva, que no tiene que ver meramente con temas materiales o biológicos y ecológicos, tiene que ver con una relación cultural y espiritual de las comunidades también con estos espacios. Y eso es importante porque aquí hay de fondo en esta historia un tema de reconocimiento, pero tiene que ver especialmente el vínculo histórico-cultural de la comunidad de Cahuita con su espacio natural. Y este proceso nos llevó a una discusión de varios años, precisamente porque, a ver, algunos otros sectores, viendo la experiencia de Cahuita, trataron de replicar el modelo tal cual. Y en realidad yo creo que ahí tenemos una apreciación equivocada. Cada sector, cada sitio y cada comunidad tiene sus particularidades.
en su historia, en su conformación, en su cultura, por lo cual no podemos simplemente replicar un modelo en otro sector. No es la respuesta para eso. La respuesta está en sus aspectos particulares más profundas que tienen como comunidad y en su relación con la historia institucional. Entonces, es muy particular de cada uno. Eso llevó a una discusión importante que hasta el 2014, 16 tuvimos discusión de manera importante hasta que se pudo crear el decreto sobre modelos de gobernanza que permite que tengamos una forma, un modelo de gobernanza compartida en el Parque Nacional Cahuita, donde hay una participación transparente por parte de la comunidad representada por las diferentes organizaciones que están en la comunidad de Cahuita y a través de las cuales se gestiona el Parque Nacional. Eso es muy importante porque la conformación del Consejo Local como tal, que vamos a ver más adelante, responde precisamente al tejido social de la comunidad que tiene una relación directa con el área silvestre protegida para su mantenimiento. Continuemos. Aquí rápidamente, para efectos de tener los respaldos en términos de lo que estamos conversando sobre el decreto sobre el reconocimiento de los modelos de gobernanza y lo que tiene que ver con el decreto que conforma el Consejo Local en términos de instrumento también legal para efectos de la ejecución de estos acuerdos en el área protegida. Entonces eso lo tenemos ahí respaldo. Continuemos. Y por supuesto que es importante en esta parte comprender que los procesos de participación y gobernanza, como es de Cahuita, no son un fin en sí mismos, son un instrumento acordado entre la institución y las comunidades precisamente para poder atender los objetivos de conservación que se han planteado para las áreas silvestres protegidas. Es decir, es una forma diferente, legítima y transparente de buscar cómo cumplir con lo que se nos ha encomendado. Dentro de las grandes cosas que este país nos encomendó a nosotros como sistema fue acompañar el desarrollo sostenible de Costa Rica. Y por supuesto que eso tiene que ver con buscar las formas más legítimas para que eso se pueda dar. Y en este caso, la participación y los procesos de gobernanza tienen que ver precisamente con buscar instrumentos donde haya una mayor participación y una mayor distribución, no solamente de los beneficios, sino también de los costos de la conservación, porque finalmente pues, es un tema que nos beneficia a todos y que si nos afecta, pues por supuesto que tendrá una afectación inmediata sobre las comunidades más cercanas. En este caso, la planificación del Parque Nacional Cahuita es un instrumento sumamente novedoso en términos de lo que hemos venido construyendo porque ha logrado vertir la estrategia de participación comunitaria, es decir, la agenda de desarrollo local, junto con lo que es el estado de conservación y los objetivos de conservación del sitio en el instrumento de planificación maestro, que es el Plan General. Y por supuesto que de ahí se han derivado las prioridades que en términos técnicos, pero en términos de la gestión, se consideran importantes y trascendentales para el cumplimiento de los objetivos de conservación. Por favor, continuemos. Y la conformación del Consejo Local, como mencionábamos anteriormente, tiene que ver con organizaciones locales que estén debidamente conformadas, así está establecido por el decreto que las establece, y que tengan una acreditación formal, una designación y acreditación formal para representarse en ese espacio. Es decir, el Consejo Local es la caja de resonancia de las organizaciones locales en las cuales se tiene que vertir el interés social, pero también los compromisos y las responsabilidades de conservación, de manera tal que los resultados puedan ser medibles en términos de lo que el plan de manejo establece con sus programas y sus indicadores eventualmente. Debo insistir en ese sentido porque a veces el tema de la gobernanza pareciera, o desde una óptica a veces sesgada, se cree que desatiende o de alguna manera no está concebido o está disperso, pero en realidad son instrumentos, formas de gestionar que están muy dirigidos precisamente al cumplimiento más eficiente y más efectivo de los objetivos de conservación de las áreas.
Lo que sí es importante que en ese proceso hay que hacer algunos ajustes que tienen que ver especialmente con el reconocimiento de los actores para que permita una mayor compromiso y una mayor participación de ellos. Y también hay esfuerzos importantes en términos conceptuales y filosóficos de los instrumentos de planificación que tenemos que requieren de ser ajustados de manera tal que permitan una mayor participación de los actores locales. Y eso creo que en términos de las áreas silvestres protegidas, aunque categoría de parques nacionales, todavía requerimos hacer un esfuerzo importante para de cara al futuro inmediato, con los grandes retos y desafíos que tenemos, pues puede haber mecanismos que permitan un poco más de flexibilidad para que los actores locales puedan seguir participando y tener un mayor empoderamiento de estos procesos y de nuestras áreas protegidas. Continuemos. Y tal vez Raquel, ¿estás con nosotros? Sí, señor. Sí, Raquel, si quieres referirte en esta parte sobre las ventajas de contar con un proceso de participación y gobernanza, como el de Cahuita. Te dejo un espacio ahí para que podamos también escucharte sobre este tema. Ok, muchas de las ventajas que tiene el Parque Nacional Cahuita por tener este modelo de gobernanza es el apoyo en la conservación, el apoyo en la vigilancia de los visitantes, ¿verdad? En la seguridad, el apoyo en todo lo que es la parte de infraestructura, ya que el apoyo en la vigilancia, porque tenemos toda una comunidad que está involucrada, ¿verdad? Que está involucrada 100% en apoyar y ayudarnos a conservar, ¿verdad? La disminución de los, como dice, la disminución de conflictos en la comunidad y los funcionarios del Parque Nacional. El mejoramiento en toda la distribución y los beneficios, ¿verdad?, que hay. Y en seguir desarrollando y cuidando todo lo que es la parte del área de conservación. Gracias. Yo sobre ese comentario de Raquel quiero hacer énfasis en dos grandes puntos. Uno, que la disminución del conflicto ambiental, no en términos de evadirlo, sino de la atención misma, que es lo que hemos hecho en esta región, ha sido pasar de discusiones interminables a espacios de colaboración permanente. Y ese es un éxito en términos de la atención de los objetivos de conservación de las áreas silvestres protegidas y de los procesos de conservación en términos generales, porque no los desatiende. Podríamos pasar discutiendo toda la vida y desatendiendo los objetivos. No, aquí estamos concentrados en este proceso realmente en la atención. Y lo otro que es sumamente importante tiene que ver, con la distribución de los costos de la conservación. Esa participación de los actores locales tiene que ver, que usted no requiera de tanto esfuerzo institucional para poder cumplir con la atención de las actividades, porque hay actores locales que también participan y conscientes de los beneficios que tienen, también contribuyen con sus recursos para que eso sea posible. Entonces hay una distribución que es importante. Entonces el tema de la gobernanza y la participación no es un tema filosófico, es un tema pragmático desde el punto de vista del cumplimiento de los objetivos de conservación, pero también del instrumental para poder hacerlo. Desde una óptica financiera, yo diría que es un mecanismo de sostenibilidad a largo plazo en el tema de la gestión. Continuemos. Y por supuesto que dicho esto sobre la importancia y el para qué, ¿no?, de los procesos de participación y gobernanza, esa es la razón. Finalmente, el Consejo Local es un instrumento que se aboca precisamente a la atención de complejos desafíos, ¿no?, y retos que tiene la conservación. En esta región del país, el cambio climático es una realidad fuertísima en términos de la erosión costera, las especies invasoras, el tema de las actividades turísticas, los cambios de comportamiento, el tema de aumento de las interacciones humano-vida silvestre, el tema de los usos de los recursos en términos de los usos tradicionales o de los usos de subsistencia, que en realidad a mí no me gusta hablar
usos de subsistencia, porque pareciera que la conservación no promete un futuro próspero, es una sola hora de sobrevivir. Y en realidad debe haber ser un horizonte mucho más amplio y mucho más rico. Pero también hay retos enormes como la pérdida de hábitat y por supuesto dentro del tema de actividades económicas, el turismo y cómo desarrollarlo de manera sostenible. Dentro de muchas cosas, pero lo que queremos llevar es que en realidad los procesos de participación tienen la atención directa sobre estos grandes temas. Eso es lo que está planteado en forma muy resumida. Hay más cosas en el Plan General de Manejo. Estas son las preocupaciones que en términos técnicos y locales tenemos sobre cómo se debe gestionar esta área en función de mantenerla y de cumplir con sus objetivos de conservación a largo plazo. Entonces, es importante que esos procesos tengamos que fueron concebidos. Esto es, que tanto los actores locales como institucionales invierten en esa dirección. Continuamos. Bueno, esta se ve muy poco, pero aún ahí mejor. Y vaya resumiendo ya para ir concluyendo. A ver, de los grandes retos que tienen los procesos de participación, aunque hemos avanzado bastante desde 1975 con ese reconocimiento que se hace en Cahuita, después con todo lo que hemos venido desarrollando en términos de las convenciones internacionales y lo que en términos de Costa Rica hemos asumido en el marco de esas convenciones como la Ley de Diversidad, su reglamento, los decretos de participación y gobernanza y todos los espacios que se han venido abriendo, pues aún falta tener un marco legal más robusto que permita con mayor claridad y mayor transparencia, tanto para la institución, pero como para las comunidades locales, poder desarrollar con plenitud todas las posibilidades que tienen que ver con participación. De manera tal que no, yo siempre trato de plantearlo eso para mis colegas. En realidad, en principio, para que los manejadores de las áreas protegidas tengamos una mayor oportunidad de cumplir con los objetivos que hemos asumido. Entonces, que ese es un gran reto todavía como país. Los modelos de participación deben de ampliar su visión más allá de las áreas silvestres protegidas. Yo creo que no quedarnos en el tema de las islas de conservación y más bien plantearlos desde una visión comunitaria a una gestión de paisaje mucho más amplia. Y eso es importante para efectos de no solamente pensar en las especies y en los procesos, sino también pensar en las comunidades aledañas. Porque de hecho en áreas protegidas como parques nacionales no vamos a tener comunidades, pero si pensamos en un paisaje mucho más amplio, estamos incorporando precisamente a esos otros actores. Desarrollar mecanismos de sostenibilidad financiera tiene que ver precisamente con que abriendo esos espacios de participación y discusión tenemos que montar diferentes formas que nos permitan dar esa sostenibilidad. Hay un tema de usos que más allá que tenga que ver con aprovechamiento, que a veces está mal comprendido en términos de las comunidades, y eso yo no voy a hacer un comentario que induzca al error, no quiero para nada eso. Quiero decir que en el fondo una discusión importante sobre el uso no tiene que ver con el aprovechamiento, tiene que ver con el reconocimiento. Y estoy bien claro después de 20 años de experiencia en este tema, que el tema de reconocimiento de las personas tiene y conlleva procesos de autorregulación que están exigiendo, o sea, que implementan y que están exigiendo para la institución también que haya procesos de normalización y regularización de lo que se hace, porque también están conscientes del riesgo que hay si no se hacen ese tipo de regulaciones. Y por supuesto que hay un gran reto en temas de la participación y para nosotros en temas de manejadores de poder contar con esas estructuras de participación si no mantenemos o ayudamos a que se fortalezcan las organizaciones locales que son las que tienen resonancia en los espacios como los modelos de gobernanza compartida. A ver, continuamos. Y por supuesto que todo este esfuerzo de identificar a qué se invierten los procesos de participación como el de Cahuita y cuáles son los retos que tiene que ver precisamente con qué es lo que están aportándonos. Bueno, precisamente a poder tener un mantenimiento de los usos tradicionales, creo que ese es un gran aporte que tienen estos procesos. A ver, legitiman, pero también establecen formas de regulación de la forma en que se pueden utilizar a partir de la participación de los diferentes usuarios de los recursos en procesos de investigación y de monitoreo que permiten hacer esas
de esa normativa. O sea, en estos procesos es una mayor participación de las autoridades locales a los proyectos de conservación, mayor utilidad y un mayor empoderamiento de ellos. Y por supuesto que también este proceso yo veo, a pesar es difícil en acción como desde Cahuita tengamos una mayor, no solamente procesos con otras privadas y entre otras uno de la participación que nos permitan darle una unidad a los procesos de conservación. Si algo tienen esos procesos de participación que es importante y lo que hemos venido aprendiendo es que deben de mantener la discusión en función de los objetivos de conservación. No pueden, o sea, están creados para eso. El acuerdo social que tenemos en relación con las áreas protegidas y el desarrollo de este país tiene que mantener la discusión sobre el cumplimiento de los objetivos de conservación, que es en la que nos vemos todos reflejados en términos de los beneficios. Y por supuesto que tiene que haber siempre, en términos de estos procesos, una participación permanente del Estado y de los diferentes actores. No es una discusión en la que se puedan retirar los actores. Deben de estar siempre más bien incorporándose nuevos actores para enriquecer la discusión ante las diferentes variables, los grandes desafíos que se presentan en esos procesos. Por favor. Y por supuesto que en este tema de la participación es sumamente importante que el reconocimiento que se hace a las comunidades locales, a los procesos de participación, a los actores diferentes que tenemos en ellos, es el mecanismo que realmente en términos de sostenibilidad y en términos de la seguridad que le pueden dar a las áreas, es lo que deberíamos de estar fortaleciendo porque son los actores locales, los más inmediatos, los que sufren la afectación, el deterioro de ese recurso, los que realmente están en primera línea para la defensa y la atención de lo que se requiere. Nosotros somos un ejemplo en ese sentido, un trabajo colaborativo con una comunidad y no por eso no es que no tengamos diferencia y no por eso que no tengamos conflictos de atención y de desatención de algunos de ellos. No, tenemos las realidades que tienen en todas partes, solamente que en las grandes discusiones hemos trascendido para trabajar juntos y nos toca trabajar en el día a día en que eso sea posible, pero bueno, ese es un proceso en el que permanentemente estamos trabajando para fortalecerlo. Muchas gracias. Raquel, si gustas aportar en esta parte, te metemos al video. Muchas gracias, Mario. Sí, yo el día a día que he vivido acá y que he estado viendo el modelo de gobernanza, creo que todas las áreas de conservación deberían de tener un modelo, tal vez no igual que el de Cahuita, porque el de Cahuita tiene muchos años y tiene un proceso muy largo, ¿verdad? Pero tal vez algo similar, ya que por medio de este modelo se ha podido avanzar un montón en el área de conservación, como les dije anteriormente, en todo lo que es protección, porque para nadie es una mentira que no hay cosa más bonita y más fuerte en la conservación que tener a toda una comunidad participando en el apoyo de conservar, ¿verdad? En el apoyo de estar ahí el día a día con los funcionarios del parque, con la institución SINAC, apoyando, cuidando nuestra naturaleza, porque es de todos, ¿verdad? Entonces, este modelo nos ha enseñado a nosotros un montón, nos ha enseñado tantas cosas de ver de que sí se puede, que las comunidades se pueden unir, el Estado puede unirse en las comunidades para que puedan seguir ayudando, seguir apoyando en todo lo que es conservación. Muchas gracias. Yo creo que podemos pasar entonces al video como parte de complementar esta presentación. Listo, danos un momento nada más para compartirlo. María Fernanda, me parece que no se escucha.
Si no tiene volumen o no Me le avisa, pasa con el audio. por favor. Buscando las historias de aquellos que han dejado a sus familias Listo. por introducirse en lo más profundo de la naturaleza. Aquellos que dejan por algunas horas a sus familias, una Semana Santa, un Día de la Madre y demás. Hay más que una realidad en los corazones de cada uno de ellos y ellas. Es estar uno comprometido con la naturaleza. I'm a ranger. I believe in what my grandfather and my culture, black people. Un poquito doloroso al ver que tiene que dejar desprender de su familia por bastante tiempo, son 10 días. Y como lo dijo alguien por ahí, uno va de visita prácticamente a su casa. Ese día transformó el mundo de esa chiquita que estaba ahí escuchando esa charla. Desde ese día yo sueño con ser guardaparques. Algún familiar, conocido o amistad, alguien cercano a usted, realiza esta ardua labor por proteger, por generar sostenibilidad ambiental, económica y comunitaria. Que tienen ese compromiso con la naturaleza, ese compromiso por ser guardaparques. Bueno, debo decir que lástima no se vio tan bien como hubiéramos querido, pero en términos generales voy a resumir ya no de la experiencia de Cahuita, sino del área de conservación en el Caribe. Que este video lo que plantea es precisamente cómo no solamente en la experiencia de Cahuita, que para nosotros es una fortaleza y es uno de nuestros pilares en términos de la gobernanza y participación, sino que en términos del área de conservación, ese es nuestro ADN. En realidad estamos hablando del Consejo Local de Cahuita, el Consejo Local de Manzanillo, de Gandoca Manzanillo, el Consejo Local del Sitio de Patrimonio, donde están las 3 áreas protegidas, el Parque Nacional Amistad, Reserva Biológica de Toiseré y el Parque Nacional Barbilla, en conjunto con los territorios indígenas, para los cuales le enviamos, como dije al inicio, un gran saludo a los hermanos de Quecol, de Talamanca Bribri, Talamanca Cabeca, La Telire, a Tainí, a Bajo Chirripó, a Nairía Guarí y al Alto Chirripó. O sea, ese es el trabajo realmente con las comunidades y los territorios que nos permite a nosotros ver, no en términos, no solamente de áreas silvestres protegidas, que son, a ver, las joyas de la corona de nuestro país, sino también en el componente que tiene que ver con los actores locales y también con sus aportes. Y si hablamos de joyas, tenemos los territorios que son grandes joyas y todas nuestras comunidades en el otro sector del área de conservación. Entonces, que es un esfuerzo que hacemos de forma transversal en el área de conservación de manera tal que buscamos un espacio para que todas y todos tengamos una oportunidad de participar y contribuir en los procesos de conservación y manejo que tenemos en esta región. Gracias. Gracias, Mario y Raquel, por el aporte y por la presentación. Ahora abrimos el espacio de preguntas. La primera es ¿cómo afecta el déficit de presupuesto a este parque nacional? ¿Es una problemática para este o no? Bueno, creo que voy a decirle con realidad que
los recursos para el tema de conservación siempre son limitados. Estamos hablando de conservación a largo plazo y de temas complejos y profundos que requieren de atención permanente. Bueno, sí hay una afectación, por supuesto, porque finalmente tenemos que concentrarnos en las actividades que en términos presupuestarios podemos atender. Pero también debo decir que en esa filosofía de la participación y en ese aspecto de la contribución, bueno, hay una compensación que hacen los procesos de participación a la hora de contribuir realmente. Cuando hablamos de la parte del Consejo Local de Cahuita, vemos todos los aportes en términos de personal, a través de los guardaparques comunitarios, todo esto que Raquel nos mencionaba sobre la participación, que hacen posible que podamos no solamente seguir haciendo la atención de los visitantes, sino también la protección de los recursos, es decir, tener personas para que puedan seguir siendo vigilantes sobre el cuidado de los recursos naturales. Igual que en el caso de Manzanillo, con Guandoque y Manzanillo, bueno, solo déjenme contarles que en términos del sitio patrimonio con los territorios indígenas tenemos cerca de 50 guardarrecursos indígenas. Algunos de ellos a honor y otros de alguna manera que tienen alguna remuneración parcial o muy poca de los territorios o algunos totales de las asociaciones, pero que son del gran equipo de trabajo que tiene el área de conservación. Entonces sí tenemos afectación, por supuesto, y la institución y la institucionalidad de nuestro país en esta coyuntura está sufriendo y va a sufrir mucho, pero creo entonces, como dije al inicio, los procesos de participación y gobernanza por hoy, de cara al futuro inmediato, constituyen una verdadera oportunidad para poder compensar esas debilidades financieras y más bien darle oportunidad a otros actores que quieran participar con nosotros y que simplemente requieren de un espacio. Okay, muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿cómo se manejan y distribuyen los ingresos por tarifas turísticas entre las áreas protegidas y parques nacionales? ¿Existe algún sistema de categorización de importancia entre parques nacionales? Una parte, yo no te escuché, disculpa, la pregunta al inicio me quedé como, se perdió el audio un poquito. Lo siento. Sería, ¿cómo se manejan y distribuyen los ingresos por tarifas turísticas entre las áreas protegidas y los parques nacionales? ¿Existe algún sistema de categorización de importancia entre los parques nacionales? Bueno, a nivel de sistema tenemos un procedimiento que establece algunos criterios para la distribución presupuestaria. Sin embargo, igual que nuestro Estado, es un tema solidario, no tiene que ver solamente con los ingresos de un área protegida para ella misma, tiene que ver con los ingresos de todas las protegidas para la distribución, bueno, que no alcanza para todas, o no alcanza para todo, pero que en términos de las necesidades más importantes hay una distribución de esos recursos. Y por supuesto que hay no solamente en términos de los ingresos por visitación, sino también un aporte significativo del Estado costarricense, es decir, de nosotros los costarricenses, para el mantenimiento de las áreas protegidas en términos del presupuesto ordinario. Entonces, no existe una diferenciación en sí misma entre las categorías, tiene que ver más bien con la disponibilidad de recursos que tengamos y las posibilidades de la distribución que tengamos de esos recursos anualmente. En una época de crisis como esta, pues por supuesto que vamos a tener que hacer afinar la punta del lápiz, ¿verdad? Para ver cuáles son esas prioridades y esas responsabilidades que sí o sí tenemos que mantener, seguir atendiendo para no tengamos una afectación sobre los servicios, no solamente que ofrecemos en términos de proteínas, sino de los servicios ecosistémicos, que no hay una afectación a mediano y largo plazo sobre esas grandes responsabilidades que tenemos. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo han podido salir adelante sin los fondos que los visitantes aportan con la entrada a los diferentes parques nacionales? ¿Cómo hemos podido salir adelante sin los... Sin los fondos que los visitantes aportan con la entrada a los diferentes parques nacionales? Bueno. Bueno, ha habido una disminución de las actividades que tenemos en términos de la atención turística, previamente por esta situación que tenemos. Pues algunas de las actividades importantes que tenemos en términos del mantenimiento de nuestras infraestructuras, y eso se está viendo y se va a ver de cara
próximo año, a los próximos años afectada por la falta de recursos, posiblemente, al menos directamente lo que tiene que ver con presupuestos ordinarios. Y debo insistir ahí, no quiero con eso cansar, pero sí es que definitivamente, si esa es la realidad que tenemos ahora y es la realidad que vamos a tener un poco más difícil en los próximos 2, 3 o 4 años, es cuando más deberíamos estar enfocados, no solamente estar pensando en los recursos ordinarios del Estado, sino más bien cómo a través de alianza pública-privada y como alianza con comunidades y como alianza con actores, de una manera legítima y transparente, podemos compensar esa falta de recursos que en este momento estamos viendo que podríamos tener. Ahora hemos subsistido con lo que tenemos, la afectación de este primer semestre, en realidad, bueno, es un tema que no teníamos previsto a nivel país y vamos con la inercia de este primer semestre. Bueno, ya para el segundo hay algunas, y ya hemos visto cuáles son algunas de los ajustes en términos del Ejecutivo se están tomando para efectos de mitigar un poco la crisis. Sin embargo, bueno, nosotros creo que deberíamos de seguir de manera muy activa y muy proactiva buscando cuáles son esos instrumentos que nos deben de permitir, no el momento, sino de cara al futuro inmediato, cómo vamos a ir resolviendo y cómo vamos a ir atendiendo, ¿no? esas necesidades y atendiendo las responsabilidades que nos corresponden. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ustedes son un ejemplo de comanejo y gobernanza. ¿Creen ustedes que los demás parques nacionales implementan este tipo de comanejo con éxito? Raquel, Teo, en esta parte también. No le escuché bien la pregunta, perdón. Ustedes son un ejemplo de comanejo y gobernanza. ¿Creen ustedes que los demás parques nacionales implementan este tipo de comanejo con éxito? Sí lo creería, sí lo creo, dependiendo de cómo hacen su planeación, ¿verdad? Cómo van a ir haciendo ¿cómo te explico? Cada alineamiento que van a tomar ellos. Yo creo que se puede y todas las comunidades pueden. Como les dije anteriormente, Cahuita ya tiene muchos años de estar en esto, más de 20 años ya. Entonces, tienen bastante experiencia en todo lo que es el modelo, ¿verdad? En todo lo que es el comanejo. Pero creo que todas las otras comunidades podrían hacerlo, siempre y cuando tengan organizaciones que quieran y que quieran participar en todo lo que es la conservación. Claro que sí, yo creo que sí se podría. Gracias. Solo si me permiten ampliar un poquito sobre lo que Raquel está diciendo, me parece importante. Gracias, disculpa. Tranquilo. Es que sí es cierto que todas las comunidades, todas las áreas silvestres protegidas, por supuesto que tenemos comunidades inmediatas, tenemos una oportunidad en conjunto bajo los procesos de participación y gobernanza. Pero depende de ambos, ¿no? Depende de una cultura institucional y una visión institucional, pero también de las comunidades en términos de su organización y de su respuesta a las necesidades. Ahí por eso en algún momento hablábamos de dejar discusiones y más bien trabajar en conjunto. Hay que superar eso en términos de la relación que hemos tenido en algún momento entre las comunidades y nosotros. Eso es sumamente importante. Y lo otro es que Cahuita, al igual que todas las comunidades y nuestras áreas silvestres protegidas, son muy particulares. O sea, los procesos de participación y gobernanza, y por eso cuando hablamos de modelos debemos de verlo en la gran gama que podrían haber, y especialmente no los que pueden haber ahora, sino los que pueden haber al futuro, es decir, cómo tienen que ir evolucionando. Inclusive, yo veo que hace más de 20 años empezamos con una discusión que hoy por hoy tiene una mayor resonancia a nivel de país, porque en el camino ha habido muchas cosas. Hoy por hoy vemos todo el trabajo que se hace transfronterizo, todo el trabajo que se hace en los refugios, todo lo que se hace con los consejos regionales. Cuando hablamos del CONAC, y uno dice, bueno, hemos avanzado un montón. Y cuando hablamos del modelo más reciente con la isla San Lucas y la forma de gestión, ¿no?, que se ha definido para ese parque nacional, digo, bueno, sí hemos avanzado muchísimo, de verdad. Entonces, creemos firmemente de que tanto las áreas protegidas como las comunidades tienen una gran oportunidad, pero no es replicando el de una u otra, es más bien atreviéndonos en conjunto a buscar cuál es la mejor forma de gestión, la más propia, la más auténtica que tengamos en respuesta a nuestro vínculo histórico, cultural y a nuestra relación institucional para que eso realmente sea sostenible y no de otra parte, sino muy local, muy propio.
Muchas gracias. La siguiente pregunta es, bueno, en el video una muchacha dijo que sueña con ser guardaparques. Creo que muchas personas tienen este sueño. ¿Qué requisitos se necesita para hacerlo? Bueno, todos creo los costarricenses tenemos un guardaparques comunitario por dentro porque decimos eso hace muchos años. Y ese sueño, pues algunos hemos tenido la gran oportunidad y la gran bendición de poderlo irlo materializando en el camino. Y ojalá que haya, aunque desde el punto de vista nacional es difícil, hay una gran oportunidad desde el punto de vista de la participación. Una gran disposición, una verdadera amor por la naturaleza y una verdadera amor por el ser humano, porque en realidad la conservación es un tema de ser humano. Yo siempre digo algo que a veces no es bien comprendido, pero me voy a atrever hasta a decirlo aquí, porque es un poco pragmático y quita un poco lo romántico, pero en realidad, si en la conservación le va bien a los seres humanos, le va bien a las otras especies. Entonces, el esfuerzo que tenemos que hacer es precisamente mantener mantener o tratar de sumar la mayor cantidad de personas para que los resultados sean los mejores y poderle dar mayores oportunidades a las otras especies que tenemos en este planeta, pues somos responsables. Creo que, bueno, a nivel institucional hay requisitos para entrar a ser guardaparques desde el punto de vista del estudio y de algunas cosas que debe tener. Pero en los medios de participación que estamos desarrollando ya en el país, yo creo que hay otras oportunidades también. O sea, simplemente es irse acercando. Y yo esperaría que de cara a las cosas que debemos ir pasando, la contratación por parte de ONGs o de empresas, en términos de responsabilidad ambiental, ¿no? Que puedan contribuir con las áreas silvestres protegidas, va a ser una oportunidad también para más guardaparques comunitarios en este país. Y no necesariamente una sola forma de contratación que a veces es excluyente, ¿verdad? Si uno dice, bueno, es que solo por el Estado tiene que tener estos requisitos. No, bueno, a nivel local también hay una oportunidad porque no solamente tiene que tener requisitos, tiene que ser del sitio, tiene que tener conocimiento, experiencia, que eso no se lo da a uno generalmente el colegio o la universidad. Cuando usted contrata a un botero de una comunidad, no lo saca a una universidad, lo saca de ahí mismo, del sitio. Usted contrata a los guardaparques comunitarios de Cahuita, son gente de Cahuita que conocen el parque como la palma de su mano. Dónde está cada cosa, y ellos pueden estar pendientes de eso sin necesidad que se lo cuenten, lo saben desde que llegan ahí. Entonces yo creo que los requisitos, dependiendo del modelo donde uno vaya a tratar de participar, pero especialmente tener ese compromiso natural de participar en la conservación es importante, y de tener claridad para qué lo hacen, ¿no? Que finalmente somos para nosotros. Yo solo quisiera aportar un poquito de lo que Mario está diciendo. Para mí yo lo resumo en 2 palabras: compromiso y amor. ¿Amor hacia qué? Amor hacia la naturaleza, porque como bien lo está diciendo Mario, se puede tener muchas cosas, pero si usted no tiene amor hacia la naturaleza, pues de nada le va a servir querer ser guardaparque, ¿verdad? Pero compromiso y amor. Y como dijo Mario, ¿qué más? Y eso siempre lo he repetido, ¿qué más que toda una comunidad queriendo conservar, ¿verdad? ¿Qué más? Eso es algo grandísimo, que una comunidad entera esté involucrada en la conservación. Hay ojos por todo lado, hay seguridad por todo lado, hay, ¿qué te diré? De todo un poco por todas partes, para las especies, para la naturaleza y para el ser humano, para los visitantes, ¿verdad? Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo llegar a una negociación con las personas que viven y tienen sus tierras en un parque nacional y que no han sido expropiadas ni recibido ningún pago por sus tierras por parte del gobierno? Esas personas no pueden vender ni usar sus tierras libremente. ¿Cómo negociar con esas personas? Bueno, ese es de los grandes retos que tenemos. Creo que algunas de esas cosas las hemos venido superando con el tiempo, cuando nos percatamos de que por más bien intencionado que fuera el tema de crear las especies protegidas, estábamos generando una afectación a la propiedad privada porque le estábamos de alguna manera quitando las tierras sin el pago correspondiente. Bueno, desgraciadamente todavía persiste la afectación sobre el tema de algunas áreas en las que tenemos deudas, y yo creo que este es un asunto que tiene que legitimarnos en el tiempo, con la inmediatez que se puede, aunque han pasado muchos años, pero debe ser un propósito
cumplir por parte de la institución y de nosotros mismos por honrar las deudas que tenemos con los diferentes propietarios. Voy a atreverme a decir que yo creo que en este momento el tema en algunos de los casos, porque tampoco vamos a ser tan románticos, pero en algunos de los casos, lo que deberíamos estar planteando son formas de gestión que permitan incorporar la propiedad privada a la gestión de las áreas silvestres protegidas y no solamente en un tema de compra de tierras. Entonces, aquí estamos hablando de un reto enorme que tiene que ver con las categorías de manejo que nos permitan, de alguna manera, también ante la falta de recursos, puede generar algunas formas de gestión donde se incorporen esas formas de participación. Entonces, no es meramente comunitaria, también podría ser formas de participación privadas, donde solamente tenemos que tener algunas regulaciones que permitan el reconocimiento de la propiedad privada y que ellos puedan seguir gestionándose. Pero bueno, esos son grandes retos que tenemos a nivel institucional, no es un asunto de Mario, es un asunto en el que como sociedad tenemos que ir reflexionando de cara a las complejidades que nos toca atender. Si bien estoy claro que hacemos esfuerzos enormes de la institución, la Secretaría y el Ministerio permanentemente en la búsqueda de recursos para honrar todas esas deudas históricas que tenemos, pues en algunos casos es difícil y va a ser difícil en el tiempo. Como lo ha sido, va a seguir siendo difícil. Y creo también que esa debería ser la forma más justa después de tanto tiempo de resarcir, ¿no? de pagar. Pero bueno, no lo veo tan fácil y me atrevo a pensar por eso de manera muy responsable en buscar otras formas en las que se pueda de alguna manera atender esa deuda histórica y sin seguir con la afectación correspondiente. Pero bueno, ese es un tema no de esta región, sino es un tema país que tenemos que ir resolviendo. Muchas gracias. Y la última pregunta, bueno, menciona que hay que ver más allá del concepto de subsistencia. ¿Considera usted que la prioridad para superar ese reto es elevar el nivel de educación de la zona? O sea, que los mismos pobladores se formen como técnicos para que puedan tener mayor participación en la gobernanza compartida. Y si es así, ¿cómo debería abordarlo la academia? Bueno, yo creo que el principio para abordar este tema, y que gracias por esa pregunta, porque eso nos plantea uno de los grandes retos que tiene el proceso de participación, que tiene que ver con el reconocimiento de los saberes locales. Entonces, pensar en un pescador y creer que no tiene conocimientos técnicos, me parece que es un error de inicio tremendo. O sea, primeramente, es desconocer todo el bagaje de conocimiento que esa persona ya trae en términos de su cultura, pero también de su práctica. Entonces, lo que hemos aprendido en el proceso de participación ha sido que debemos de trabajar en conjunto con los saberes locales precisamente para enriquecer el tema de conocimiento técnico. Cuando uno se pone en Cahuita y se da cuenta, voy a poner el caso de pescadores, es un caso que me gusta para esto, un ejemplo para esta pregunta. Y se da cuenta que en Cahuita los pescadores artesanales son los garantes del desarrollo de los arrecifes artificiales en convenio con el ICE, una experiencia interesante que están desarrollando en un sector de la comunidad en el área marina. Cuando uno ve a los pescadores siendo galantes del plan de control del Pez León para el tema de especies invasoras, porque son los que conocen al dedo todo el arrecife, dónde podrían estar, y en la temporalidad y en la cantidad, porque son los que hacen el tema del turismo y que son los que conocen de toda su vida eso y nos ayudan a ser más eficientes y efectivos en el tema del control. Pero que también son las personas que participan con nosotros en el monitoreo participativo ecológico, porque saben cuándo es que están ahí las especies, saben, por años han estado ellos también en ese sector. Entonces yo creo que no es un tema de pensar que necesitamos convertirlos en técnicos. El primer paso que tenemos que hacer es de reconocer que ya hay conocimientos técnicos y que lo que debemos de hacer es articularlos con los nuestros para tener una comprensión mucho más real de lo que en términos del paisaje que tenemos. Y entonces ese es el primer paso. Este tema de la participación de los grupos, como sean pescadores, o sean guías, o sea, quienes sean, en los procesos de participación, lo que les da es una oportunidad de
precisamente de buscar formas en las que puedan incorporar o contribuir con el desarrollo de la comprensión del estado de conservación que puedan tener los sitios. Es sumamente enriquecedor cuando usted habla con alguna de estas personas y se da cuenta en realidad que, a ver, posiblemente nuestros biólogos, por supuesto, tienen grandes conocimientos, pero que no conocen al detalle la zona, no tienen por qué conocerlos tampoco, pero que ellos sí los conocen y pueden decirte con propiedad una u otra cosa. Bueno, que en ese sentido, el reconocimiento más importante no es un tema meramente académico. Yo creo que hemos venido trabajando en Cahuita particularmente con ir formando en algunos aspectos a los operadores en términos de la sostenibilidad de las actividades para efectos de cumplir con las normativas y cumplir de mejor manera con el tema de las expectativas de los usuarios o de los clientes que tienen. Eso dentro del marco de la sostenibilidad de los servicios que puedan ofrecer. Pero que me parece que no debe ser no debe ser por la línea de enseñarles, es más bien de reconocer que es el primer paso que debemos de hacer en esos procesos. Bueno, muchas gracias a los dos por a las aclaraciones y las respuestas a sus preguntas. Finalizando el espacio de preguntas, agradecemos a todos los expositores, a Nancy por introducirnos en todo el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en las áreas silvestres protegidas, y a ustedes darnos un ejemplo de primera mano sobre uno de los parques nacionales en Costa Rica. Para finalizar, de parte de Greenwald y ASPA, queremos agradecerle al público en general por acompañarnos en esta actividad. Esperamos que haya sido de mucho provecho para todos. También informarles que tenemos un certificado de participación, el cual si gustan obtenerlo pueden enviarnos los datos al correo que se está enviando en el chat, que se va a estar enviando en el chat. Y finalmente, no sé si alguno quisiera dar un comentario final. Bueno, yo quisiera agradecer por el espacio que nos han brindado, de verdad, y por haber compartido, bueno, con ustedes, con la profesora, al inicio que nos hizo una introducción magistral sobre el tema de áreas protegidas, y nos puso en un contexto súper importante de cara a una experiencia como la que compartimos. Y muy especialmente motivar a todos los costarricenses, para todas las que vivimos en este país, para que de una manera proactiva, ¿no? Y muy activa, muy proactiva, nos dispongamos a participar en los procesos de conservación y manejo que tenemos en el país. Ya llámese desde la formalidad de una área silvestre protegida o de lo que corresponde a asumir las áreas de protección comunitarias de nuestros ríos, de nuestras quebradas, en el manejo de residuos, en todos aquellos aspectos en los que de una u otra manera todos tenemos una oportunidad para hacerlo. Entonces, que en ese sentido lo llamamos porque la participación no es un tema de algunos, es un tema de todos, y en términos de la responsabilidad todos estamos llamados a asumir una parte de ella. Y solo en el conjunto es que podemos realmente lograr la atención de estos grandes retos que tenemos. Gracias. ¿A usted? ¿Algún otro que quiera? Yo quisiera también finalizar. Bueno, también concuerdo con don Mario que la responsabilidad es de todos, ¿verdad? Yo creo que tradicionalmente en nuestra cultura hemos como esperado que nos resuelvan las cosas, ¿verdad? O que el gobierno, ¿verdad? Que las autoridades sean las que se encarguen de resolver muchas de las particularidades y digamos que las situaciones que nos atañen en realidad a todos. Y concuerdo con don Mario de que la gestión en las áreas silvestres protegidas, en la conservación de los recursos, va más dirigida a una gestión como esta, que de antemano los felicito por toda la gestión que por tantos años ha desarrollado el Parque Nacional Cahuita. Yo pienso que es un ejemplo y que es, como les digo, quizás la tendencia más efectiva en la conservación, o sea, hacer alianzas con las comunidades, donde las comunidades, como yo les decía en mi aporte, se convierten en aliados, ¿verdad? Para poder conservar, no solamente en la parte turística, sino conservar el recurso propiamente, o sea, hacer mucha de la gestión que se requiere, pensando más en que
digamos que las limitaciones del sistema son muchas, ¿verdad? Entonces, el aporte que todos podemos dar, yo pienso que es muy significativo. Y quería terminar también deseándoles a los compañeros del SINAC también feliz día de los guardaparques, que fue ayer, ¿verdad? Y que este es un trabajo también arduo de muchísimo sacrificio. Y como decía, la compañera también se refiere a mucho amor, ¿verdad? Y convencimiento de que lo que se está haciendo es correcto. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por el tiempo y la disposición en este webinar. Igualmente, de parte de Greenwolf y ASFA, feliz día al Parque de los Parques Nacionales y de los guardaparques, a Mario y a Raquel. Y damos por concluida la actividad. Muchísimas Muchas gracias. 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 Gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.